Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, esto es Inversiones del Sur y hoy tenemos un programa muy especial. Convocamos al consultor Carlos Fara para hablar un poco de los pasos que está dando el gobierno nacional y además un mano a mano imperdible, jefe de gabinete del gobierno municipal, el señor y el doctor Luis Alberto Calderaro, aquí en Inversiones del Sur, en este programa imperdible. Te recuerdo, estamos en las redes sociales como Mariano Álvarez Porte, nos encontrás en Twitter, nos encontrás en Instagram y por supuesto podés ver todos nuestros programas en YouTube, en Inversiones del Sur. Arrancamos ya con el programa del día de hoy, dale. Bueno amigos, de esta manera entonces comenzamos nuestro programa del día de hoy. Les quiero presentar a una persona muy especial, uno de los consultores políticos seguramente más importantes del país. Estamos con el señor Carlos Fara. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, excelentemente bien. Contento y agradecido de que pueda compartir con nosotros. Finalmente lo tenemos en Argentina. Estuvo, no sé si estoy contando una infidencia, estuvo de viaje por Nueva York, estuvo, bueno, estudiando seguramente entre sus yates y viendo la Argentina desde otro ángulo, desde otro lugar. Ujú. Eh, ¿Qué le pasó ahí? ¿Con qué se encontró? ¿Cómo nos ven a los argentinos? ¿De qué hablan cuando se habla de la Argentina? En la era de Milei, por lo menos. Ujú. Bueno, a ver, obviamente, digamos, el fenómeno Milei llama la atención, ¿no? Por por lo atípico. Obviamente, digamos, en Estados Unidos la eventual referencia con Donald Trump surge, ¿no? Digamos, hasta qué punto es una especie de dominó, ¿no? Desde ese político, ideológico. Y por supuesto, digamos, para un público más del centro a la derecha, una expectativa, sobre todo, digamos, como contracara frente al proceso, la última etapa kirchnerista de Alberto y de Cristina, y una expectativa, digamos, que se abre. Y entonces, bueno, la pregunta a todo el mundo era, ¿y cómo es Milei? ¿No? Y por Sí, supuesto, digamos, muchísimo interés de parte de los bancos internacionales, los fondos de inversión, digamos, que ven en claro. la eventual apertura de la economía una oportunidad de negocios. Bueno, parece que a propósito de los bancos, Milei insiste con este de que se pongan a competir, están más o menos, si pueden llegar a lograr levantar el cepo, finalmente llevar adelante sus propuestas. Ojalá así sea. Carlos, quiero volver a la Argentina, por supuesto. ¿Cree que esta vez saldrá la ley de bases? Parece que el gobierno en esta oportunidad, al presentarla, finalmente la vuelve a presentar esta semana, está haciendo lo que tal vez no hizo en un principio, que era sentarse, dialogar, acordar, negociar. Da la sensación de que el gobierno esta vez está haciendo política. Ujú. Bueno, efectivamente yo creo que después del fracaso de la anterior ley Omnibus, entramos en una especie de segunda etapa en donde el gobierno da la impresión de estar más realista, más pragmático, ¿no? Con su procesamiento de qué hacer con las reformas y su versión legislativa. También tuvo una advertencia con la votación en contra del DNU en el Senado. Me parece que en ese sentido estamos más cerca, ¿no? Que antes para una cosa que a mi juicio se debería haber hecho desde el principio, que era particionar la ley, ser menos Claro, ambicioso, ir claro, avanzando en lo que se pudiera y ir alimentando la épica de la reforma con victorias más pequeñas pero concretas, ¿no? Bueno, el gobierno bueno, jugó a todo o nada en su momento y obviamente lo que pasó fue que la ley no salió, ¿no? claro, claro. El gobierno había avanzado, ¿no? Recordemos que el gobierno había logrado la aprobación en general, pero se cayó en Sí, particular. Todo eso tiene que ver con que estas cosas necesitan una determinada ingeniería política y bueno, la falta de experiencia del gobierno en esta materia, cierta improvisación, quizás cierta soberbia, lo llevó a que llevemos 4 meses y el gobierno por ahora no tiene aprobada ninguna ley en el Congreso, ¿no? Ni las importantes claro. ni las no importantes, de manera que sí pareciera que esta vuelta está más cerca en ese sentido.
Bueno, no sé si es soberbia, pero el presidente insiste con el mismo tono. Esta semana, bueno, todo el mundo pudo ver la entrevista que llevó adelante con Fantino, una larga charla de más de 2 horas, y sigue despreciando la política, sigue con el discurso de campaña, sigue diciendo, yo no los necesito, los cambios los voy a hacer, luego en las próximas elecciones vamos a arrasar porque la Argentina va a ir bien. Digo, está por negociar una ley muy importante como es la ley de bases y sigue despreciando la política. ¿Cómo ve la comunicación en ese sentido? Que de alguna manera Bueno, también fue lo que lo lleva a la presidencia, eso hay que decirlo, pero bueno, la campaña terminó. claro, bueno, ese es el punto, ¿no? Digamos, pensar que la comunicación en gobierno es igual que la comunicación en campaña, ¿no? Teniendo en cuenta que la opinión pública cambia los parámetros cuando uno ya llegó al gobierno, ¿no? Primero, digamos, la mirada obvio sobre los resultados, y después porque, bueno, digamos, son tiempos distintos, ¿no? En campaña existe un poco la ensoñación de los cambios que se puedan lograr y después, digamos, la mirada del ciudadano cuando se está en gobierno es la mirada de alguien que pide, digamos, conocer el rumbo, ¿m? Confiar en ese rumbo, digamos, no necesariamente en la exigencia de los resultados inmediatos, en eso, digamos, es cierto, digamos, que existe una cierta paciencia social. Y luego el hecho de que cuando uno está en el gobierno, la sociedad pide que uno se concentre, ¿no? Se focalice en la tarea. Y en ese sentido yo diría, hay dos cosas del gobierno que están chocando en la opinión pública, aún entre aquellos que apoyan la gestión de Milei. Uno es el nivel de confrontación, ¿no? Que le piden más diálogo, diciendo, bueno, si no tiene diálogo no va a poder avanzar, esto que charlábamos recién. Claro, Y la segunda es una preocupación excesiva por el manejo de las redes, ¿no? O como que el presidente se tiene que sí. ocupar de gobernar, ¿no? De manejar las redes. Y esas cosas se están detectando en la opinión pública muy claramente. Llamativamente se convirtió en un tema de conversación ciudadana, cosa que en otros gobiernos por ahí eso no sucedía. Pero bueno, el fenómeno Milei es particular con sus buenas y con sus Es malas, ¿no? Con disruptivo, lo sin lugar cual a creo dudas. yo que los 4 años de alguna manera van a ser un gobierno con un presidente vehemente, ¿no? No creo que cambie de estilo personal, por lo menos. Usted menciona, bueno, a la sociedad, por supuesto, ¿cómo ve el ánimo de la sociedad? Si bien algunos números o algunas encuestas reflejan que tal vez la caída, o cae un poco la imagen, realmente parece conservar un gran apoyo, pese a una situación muy, muy difícil en materia económica, por supuesto. Ujú. Bueno, nosotros vemos un equilibrio entre la aprobación y la desaprobación, que teniendo en cuenta, digamos, el tamaño del ajuste que está haciendo, no está mal. Eh, Eso por un lado. En segundo lugar, bueno, obviamente, digamos, va habiendo un leve desgaste, eso desde ya, ¿no? Claro, Yo creo que lo que hay que prestar atención es que ese nivel de apoyo tiene que ver sobre todo con una importante dosis de expectativa. ¿M? Vamos a decir así, en términos futbolísticos, un elijo creer. ¿M? Primero porque los claro, resultados no están. Segundo porque, bueno, también es cierto, digamos, no hay alternativa. No es que alguien puede decir, bueno, si no se aplica lo de mi ley, ¿qué se aplica? Porque, digamos, Macri ya fue claro, claro. presidente, digamos, el kirchnerismo ya estuvo en la presidencia y por eso llega Milei, ¿no? Porque las anteriores cosas fracasaron y entonces ahí le da un crédito como diciendo, bueno, esperémoslo, porque, digamos, lo anterior no funcionó, por ahí funciona esto. Me parece que es eso, ¿no? Que ha generado una dosis de expectativa importante, pero, digamos, con esto para tomar con pinzas respecto de cómo se puede consolidar esto, teniendo en cuenta no solamente que los resultados tardan, sino también, digamos, algunas preocupaciones que existen en la sociedad, como comentábamos recién, una de las cuales es cierta falta de empatía o de sensibilidad social que tiene el presidente en su Claro. estilo y que hace que, bueno, todo el mundo sabe que había que ir a sala de cirugía. El tema es con cuánta delicadeza el cirujano opera, ¿no? Sobre el cuerpo social. Sí. Además de esto que es muy importante, parte de la política le está reclamando eh, al gobierno la designación en algunos puestos claves del gobierno, mencionando que ha dejado personas del gobierno anterior
y le dicen claramente, esto va a repercutir en tu gestión y te va a desgastar el gobierno, tal vez más que nada. Mm. ¿Lo ve de la misma manera? ¿Cree que hay una falla ahí? ¿Por qué no actúa el gobierno en este sentido? Bueno, primero decir que sigue habiendo muchos funcionarios sin nombrar, ¿no? Directamente, ¿no? Que Sí, dejaron los anteriores. Segundo, a ver, dejar funcionarios que parezca que funcionen a falta de nada o que de alguna manera sigan un poco las directivas del nuevo gobierno, tampoco, digamos, me parece descabellado, ¿no? Digamos, no es el punto, digamos, es las cosas que se hacen, digamos, más allá de las personas. La tercera es que efectivamente, más allá de las personas y más allá de las ausencias, es un equipo en general con, dicho en la jerga, le falta volumen político, ¿no? Esto lo volvemos al tema que mencionábamos al principio. Es decir, un gobierno que no tiene suficiente experiencia ni de gestión del Estado ni gestión política, ¿no? Que son dos cosas. Eso a la corta o a la larga termina repercutiendo en resultados finales, claro. eso sin duda le ha pasado a todos los gobiernos. No veo por qué no le pase a este, digamos, ¿no? Digo, todos los gobiernos en algún momento enfrentan una crisis importante que los obliga a hacer cambios. Carlos, la última le agradezco muchísimo por su tiempo. ¿Cómo ve, bueno, la visita, la reunión que va a tener el presidente con el empresario Elon Musk? Está viajando en este momento, bueno, para conocer los programas, probablemente ya haya vuelto presidente, pero digo, esto le suma al gobierno porque hay como no sé si es un coqueteo, pero quiero decir, se nota un diálogo en redes sociales, una persona que por supuesto es conocida mundialmente, uno de los empresarios más importantes del mundo. ¿Cómo ve esta relación y qué repercusiones tiene en la mirada de la sociedad? A ver, me parece que para la mirada de la sociedad eso es anecdótico, ¿no? Digo, por muy conocido que sea Elon Musk, también, digamos, todas las repercusiones que eso pueda tener, su rol, digamos, en ciertos mercados, ¿no? Las baterías, el litio, los autos eléctricos, eso es un aspecto. El otro, digamos, ahora es el dueño de X, ¿no? De la ex Twitter. Me parece que tiene que ver con vamos a decir, una muestra simbólica de lo que Milei quiere transmitir conceptualmente sobre el mundo y sobre la Argentina. En eso, digamos, es importante, pero, digamos, algo que pase algo, alguna noticia en particular al respecto, en general, digamos, son Claro. noticias de segundo orden. Carlos, le mando un fuerte abrazo, le vuelvo a agradecer, ¿eh? No, por favor, un placer como siempre.